Buen día, queridos hermanos, otra vez juntos en comunión alrededor de lo que nos une firmemente, que es nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Gracias al amor de nuestro Padre, Dios, y a la acción de su Espíritu Santo. En primer lugar, queremos enviar un afectuoso saludo a todas las mamás de la comunidad, a todas las mamás que nos están viendo, dando gracias a nuestro Padre por el privilegio que nos ha dado como mujeres de ser mamás. Que ese privilegio se transforme en responsabilidad gozosa para educar a nuestros hijos en los caminos de la voluntad del que está por sobre todo nosotros, el que nos guía y nos protege. Este trino Dios es el que nos cuida, acompaña, sustenta, protege y guía. Por eso es que hoy les invitamos a leer el Salmo 23, en el que se refleja en toda su magnitud su gracia. Jehová es mi pastor, nada me falta. En lugar de tiernos pastizales me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce, restaura mi alma. Me guía por sendas de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara, tu cayado me infunden aliento. Enderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Has ungido mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me escoltarán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, cese de adorar. Canta el Señor.
damos gracias, Señor, por poder estar reunido en tu nombre, Señor, y agradecerte, Padre, por todas las cosas, por lo bueno y por lo malo. Señor, te pido que bendigas nuestro país, a nuestros gobernantes, a toda nuestra congregación, principalmente a Dorothy y Omar, que son cabeza del lugar. Señor, bendice a cada hermano que se congregan, bendice a su familia, a sus vecinos, a sus amigos, Señor. Te pido que estés bendiciendo el lugar por tanta alegría que tenemos, porque a pesar de la pandemia está creciendo, se están haciendo cosas que son bendiciones para nosotros, Señor, para agrandar tu reino día a día, Señor. Tengo una inmensa alegría también por el comedor, que se está haciendo un trabajo humanitario, Señor, que sabemos que ahí está tu mano también, Señor, por las ayudas recibidas, por las donaciones, por la gente que realmente trabaja, bendice esas manos, Señor, esas voluntades, Señor, para que todo salga bien. Gracias te doy, Señor, por mi vida, a pesar de que tenemos altibajos, siempre estás caminando delante de mí. Señor, te agradezco profundamente, Padre, por lo bueno, por lo malo, por lo que va a venir, Señor. Te agradecemos porque tu mano sanadora está sobre nosotros y pronto veremos la gloria tuya, Señor, el alejamiento de esta pandemia y que realmente podamos seguir bien, Señor. Bendice a cada familia, Señor, que ha perdido un ser querido. Realmente te pido que los proteja, que los guardes, que los cuide, Señor, que es doloroso, Señor. Pero realmente no es una alegría ni nada, pero esto no es solo nuestro, esto es mundial. Esto en cada rincón de la tierra está padeciendo esta pandemia. Así que no es consuelo, pero realmente si hacemos las cosas bien y nos cuidamos, la vamos a pasar mejor. Señor, te agradecemos profundamente, Padre, porque tu mano sanadora sobre nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Isaías 25, del 6 al 10. Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquetes de vinos refinados y de gruesos tuétanos, de vinos purificados. Y destruirá en este monte la cubierta que están cubiertos todos los pueblos, y el velo en que envuelve a todas las naciones. Destruirá la muerte para siempre, y enjuagará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo, de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se diría en aquel día: He aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Porque la mano de Jehová reposará en este monte, pero Maob será hollado en su mismo sitio, como es hollada la paja en el muladar. Hermanos, hoy Mateo nos trae la parábola del banquete nupcial, conectada con la del domingo pasado, y viene a demostrar concretamente la conclusión de la misma. La coincidencia entre ambas parábolas se refiere a los destinatarios, a la idea, la salvación para todos los pueblos, a los mensajeros, los profetas y sobre todo Cristo como figura central del plan e historia de salvación que ambas parábolas resumen. Mateo 22, del 1 al 14, parábola del banquete de bodas. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo: El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos, diciendo: Decid a los convidados: He aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto.
venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros tomaron a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oír el rey, se enojó y envió sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id, pues, a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Buenos días, hermanos, ¿cómo les va? Hoy de nuevo estamos aquí para tener una reflexión sobre otra parábola de Jesús que va más o menos en la dirección de las otras 2 o 3 parábolas que hemos visto estos domingos anteriores. Son parábolas del reino, donde Jesús vino a anunciar la venida de su reino, que es para todos. Entonces se encuentran con una clase dirigente judía que creyó que el reino era para ellos solamente. Esto lo vimos en los últimos 3 domingos, creo. Y hoy, con esta parábola, Dios nos está queriendo decir de nuevo, reforzar la gracia y el compromiso, primero la gracia de Él y su compromiso para con nosotros, y también nos anima a ser partícipe de su reino, socio de su reino y trabajadores de su reino. Pero para entender esta parábola tenemos que entender el contexto, porque si no la podemos espiritualizar y nos perderíamos el jugo, lo más sustancioso de la misma. Y para saber el contexto tenemos que saber un poco de historia de lo que sucedió en ese tiempo cuando Mateo escribe esta parábola. Y todo arranca con la muerte de Tiberio. Tiberio era el emperador de aquella época. 7 años después de la resurrección de Cristo, en el año más o menos 37, muere Tiberio, y lo sucede su hijo, Calígula. Más de uno lo habrá nombrado por sus hazañas, entre comillas, sádicas. Y entonces cuando sube Calígula al poder, de todas las poblaciones de Siria que estaban dominadas por el Imperio Romano, los judíos son los primeros en prometer fidelidad y se muestran como partidarios del nuevo emperador. Entonces, durante 1 año y medio más o menos, Calígula se portó bien pacífico, pero a partir de ese tiempo empieza a insistir en que se practique el culto imperial. Y el culto imperial consistía en poner imágenes en todos los templos y santuarios del imperio, la imagen del emperador, incluido en Jerusalén y en todas las sinagogas. En esa época gobernaba sobre Judea Herodes Agripa, y Herodes Agripa, cuando era joven, había sido enviado a Roma para educarse, y allí
trabó amistad con Calígula. Y había un regente sobre ellos que era un tal Petronio. Entonces, ¿qué hace Herodes? Hace gestiones para que Petronio haga la vista gorda con esta cuestión del culto al emperador. Entonces Petronio, siendo benévolo, se hizo el sota. Pero en una ciudad costera, perteneciente al imperio y a Judea, la ciudad de Jamnia, ahí había muchos habitantes paganos y levantaron una imagen fastuosa de Calígula, y los judíos de la localidad fueron y la derribaron. Ahí se enteró Calígula y, enojado, hizo que se construyera una estatua colosal de su persona y la pusiese en el mismísimo templo. Entonces los judíos horrorizados, ¿qué hicieron? Fueron a hablar con Petronio para que no haga esto. Y Petronio detiene la ejecución de la medida y le escribe a Calígula que por favor sea más contemplativo con los judíos. ¿Qué hace Calígula? Le manda una carta y le dice: Petronio, tenés que suicidarte. Le ordena por escrito suicidarse. Sucede que en ese interín Calígula se muere, o es asesinado, ¿no es cierto?, en enero del año 41. El que lo sucede es Claudio, quien proclama tolerancia hacia los judíos, porque Jerusalén es tan importante y es tan rica y se ha extendido tanto que tienen tolerancia y comienzan a construir una tercera muralla ya de protección. Pero a pesar de esta generosidad del emperador, ya había rumores, deseos y planes de rebelión. Sigue la historia y muere Herodes Agripa. Y lo sucede su hijo, Marco Julio Agripa II. Este fue un personaje menor, donde realmente los judíos no lo tuvieron en cuenta. Entonces los romanos decidieron que la autoridad total del territorio judío esté en manos de los procuradores romanos, quienes venían de Roma con el único interés de enriquecerse, con presiones, con impuestos, con coimas. Y esto no hacía más que agravar el ánimo de los rebeldes judíos. En el año 54 muere Claudio. ¿Y quién lo sucede? Nerón. Y Nerón va nombrando varios procuradores que vayan gobernando el territorio de Palestina. El último que nombra es un tal Gesio Floro. Este personaje saquea descaradamente al país, despoja a las personas, esquilma las ciudades, acepta sobornos de todos lados y por último se atreve a sacar dinero del tesoro del templo, 17 talentos, una fortuna. Entonces, ¿qué hicieron los judíos? En protesta hicieron una alcancía gigante y en burla al procurador pasan esta alcancía por toda la ciudad para hacer una colecta en beneficio del indigente Gesio Floro. Gesio Floro, por supuesto, se ve tocado en su honor propio por la burla y entrega parte de la ciudad
a sus soldados para que la saqueen. La cosa es que todo esto se complica y mueren centenares de civiles. Los judíos, llenos de indignación, se amotinan y se agrupan, toman y se agrupan el templo, y especialmente el templo tenía una torre Antonia, donde ahí estaban los soldados que venían a cuidar la ciudad. La toman y se pertrechan ahí. Todo esto hace que Floro sea trasladado a otra ciudad. Con estos hechos comienza la rebelión formal de los judíos contra Roma. Hay varias batallas, los judíos ganan algunas, los romanos ganan otras, hasta que Nerón llama a un tal Vespasiano, general de varias centurias de romanos, y en menos de un año aplaca todo, ocupa todos los lugares tomados por los insurrectos, y todo el norte de Palestina vuelve a manos de Roma. Este Vespasiano toma e incendia todos los cuarteles rebeldes que va encontrando en su camino: Samaria, Jericó, Qumran, Perea. Pero ¿qué pasa? En ese momento muere Nerón y Vespasiano pasa a ser emperador. Como emperador tiene que regresar a Roma, y el mando de las tropas queda en manos de Tito. Tito era su hijo. En el medio de todo esto, dentro de Jerusalén, las distintas fracciones, sectas, partidos políticos, grupos sociales, grupos religiosos, se pelean entre sí. Estalla una guerra civil y se matan entre ellos. Pero hay un grupo de fariseos que la ve venir y se escapan. Y se van a la ciudad de Jamia. Y allí pactan con el enemigo. Viene Tito, sitia Jerusalén y la comienza a asediar. A cuanto intentan escapar, los agarran y los crucifican a la vista del pueblo que está sitiado. Poco tiempo pasa para que el hambre y la sed se hicieran sentir. Y entonces todos los que estaban peleados, los celotes, los saduceos, los sicarios, los religiosos, se unen. Pero poquito tiempo más tarde, la fortaleza Antonia, la torre Antonia, es tomada. Y entonces, ¿qué hacen los que quedan? Van todos al templo, se meten dentro del templo. Y Tito, se lo resumo, Tito le prende fuego. Funde todo el bronce, el oro, todo eso se quema y entra, pero quiere conservar intacto el lugar santísimo. Y uno de sus generales, sin darse cuenta, les prende fuego. O sea, que en poco tiempo no quedó nada, todo madera antiquísima, seca, estacionada, prende fuego rápidamente y todo termina pasto del fuego. Solo se consiguen rescatar algunos objetos valiosos que serán
llevados a Roma. Ahora, entre todo esto solo queda en manos de los rebeldes el palacio de Herodes, pero allá por el septiembre del año 70. La ciudad ya está sometida totalmente, es entregada al pillaje, arrasada, sus muros derribados, y queda una pequeña guarnición romana en medio de las ruinas. Y Tito manda matar únicamente a los que se encuentran armados o sigan resistiendo. Pero los soldados en su camino mataban a todos, los viejos, los débiles. Según Josefo, que es un historiador judío, en el patio grande del templo mueren 11.000 personas de hambre. Y los pocos que toman prisioneros eran personas jóvenes, fuertes, que eran destinadas a los juegos del circo, a los trabajos forzados, vendidos como esclavos, y los más jóvenes y esbeltos y hermosos, que eran alrededor de 700 jóvenes, quedaron reservados para la entrada triunfal que iba a presentar y que presentó Tito en Roma en la primavera del año 71. Se dice que la guerra produjo 97.000 prisioneros y 1.100.000 muertos. El Jerusalén que se había conocido con su templo y su culto había desaparecido para siempre. Y lo único que quedaron era un grupo de fariseos que han huido y pactado con el enemigo, y al ser eliminado el resto de las sectas y partidas, no había razón para seguir llamándose fariseos, así que simplemente siguieron siendo los judíos. De la riquísima tradición de Israel y Judá, solo quedó la secta de los fariseos, y ellos a partir de ahí representarán al judaísmo. En medio de esta catástrofe, 40 años después de la resurrección de Cristo, cuando los fariseos refugiados en la costa han excomulgado a los cristianos y los expulsan de las sinagogas, se produce definitivamente la separación entre la iglesia que estaba surgiendo y el Sanedrín o las autoridades fariseas en nombre del judaísmo. Encontramos en la parábola ecos terribles de estos sucesos, ecos de este suceso que conmovió al mundo judío y cristiano de aquel tiempo, que es la caída de Jerusalén. Fíjense, la parábola dice: el rey se indignó y envió a sus tropas para que acabaran con aquellos homicidas e incendiaran su ciudad. Mateo interpreta la tragedia nacional y política de Israel. Ahora, esta parábola de Cristo, Mateo la transforma en símbolo de lo que sucedió. Dios invitando a su pueblo, primero por medio de los profetas, luego por medio de Jesús y los apóstoles, maltratados y muertos, y ahora, habiendo sido el festín rechazado por Israel, la triunfante predicación de la iglesia a los no judíos y la sala nupcial que está llena de convidados. ¿Se dan cuenta? Dios, habiendo privilegiado a un pueblo, lo rechaza, y ya sabemos toda la historia, e invita a otros. En este esquema también hay otro agregado al final de la parábola, que es otra parábola más chica, donde Mateo no quiere saber nada de un cristianismo que no tuviera la misma o más exigencias éticas que el judaísmo. Ya resultaba claro para la iglesia de aquella época
que los cristianos dejaban al respecto mucho que desear. Había cristianos que hacían lo que se les cantaba. No todos precisamente eran santos. Por eso, Mateo dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos. De hecho, nosotros, ya lejos de esos acontecimientos interpretados por Mateo, podemos leer la parábola de una forma más amplia y menos ubicado en la historia de aquel tiempo. Ya sabemos que el cristianismo es antes que nada la iniciativa inexplicable y amorosa de Dios, invitando a los hombres a su banquete, a su fiesta, a su reino. Y esa invitación nos llega a través del mensaje que encontramos en la palabra y a través de su iglesia instalada y de muchos llamados, de inspiraciones, de circunstancias, de sugerencias que aparecen a lo largo de nuestras vidas. Pero ¿quién podrá decir que siempre escuchamos esos llamados? Siempre hay un negocio, siempre hay alguna antipatía, alguien que de adentro de la iglesia con el cual no estamos conformes, siempre hay distracciones, están las redes sociales que nos llevan y nos invaden y nos bombardean, están las tentaciones, y nosotros nos vamos distrayendo o vamos negando, pero Dios sigue llamando. Es en esta mañana la reflexión que alguna vez sepamos responder enteros a la invitación de Dios a su banquete, a su reino, a su mesa, y también con nuestro traje, porque el traje significa nuestras vidas, nuestras acciones. No podemos pertenecer al Rey viviendo como cualquiera, igual que cualquiera, haciendo las mismas cosas que cualquiera. Nosotros somos distintos, nuestro vestido, estamos vestidos con ropas nuevas, después va a decir Pablo en sus cartas. Y si somos pobres, si por ahí nos falta lucidez para interpretar la Biblia, por lo menos que nos presentemos con un traje limpio, planchado. Seamos dignos de acceder a la boda. Seamos dignos de ser recibidos por el Padre. Dios nos está invitando a través del mensaje, a través de Jesucristo. Dios pide que te dejes gobernar por Él, para no ser arrojado a las tinieblas, es decir, para no ser desechado. Dios te bendiga, Dios me bendiga, Dios nos bendiga, y que sepamos interpretar estos hechos y estos dichos de Jesús para la fortaleza y el bienestar de nuestras vidas y de nuestra comunidad y de nuestra sociedad. Amén. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia, para descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Creo en ti,
Yo creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios, Hijo de Dios. Bueno, vamos terminando nuestro culto del día de hoy, en este día hermoso, después de escuchar las alabanzas, las oraciones y la reflexión que nos lleva a entender que somos invitados, llamados a ser partícipes del reino. Hay algunos que dicen que Dios nos llama a ser sus socios, pero acá la palabra nos está diciendo que nos está invitando a su fiesta. Pero también dice que no nos hagamos los distraídos, que somos llamados y que tenemos que prepararnos para ser recibidos. En este contexto nos dice que tenemos que estar bien vestidos. Y bien vestido es vivir la vida como Dios quiere. Pablo decía, revestidos del nuevo hombre, vivir como personas distintas, que son. Ese es el traje que Dios quiere que nos pongamos. Y dentro de ese buen vivir está el interceder por otros, el pedirle a Dios no solo por nosotros, somos una máquina de pedir por nosotros. Dios quiere que también pensemos en los demás y nos manda a pedir por ellos. También a dar gracias, a alabarlo, a adorarlo, pero interceder. Los que están en el grupo de WhatsApp, todos los días suben algunas peticiones, y en esas peticiones les recuerdo que perseveremos. También quiero recordar afectuosamente a Soledad, que ella ve todos los domingos este video, estas predicaciones. Alejandra se los hace llegar. Y le recordamos que la queremos un montón y que esperamos volvernos a juntar para que ella también participe en todas las actividades que siempre ha participado. Por supuesto nos acordamos de las personas mayores, nos acordamos del contexto en el que estamos viviendo, nacional y mundial. Que Dios acelere las soluciones para este problema y que los seres humanos seamos un poco más, de alguna manera, menos cabeza dura y sepamos cuidarnos y ayudar a los demás a cuidarse. En todo este contexto tenemos que comportarnos como verdaderos cristianos, y es nuestra oración para que así cada uno de los que estamos escuchando esto podamos vivirlo. Y entonces nos vamos acompañados por la presencia de Dios en nuestras vidas, diciendo que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la compañía constante del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Dios nos bendiga
y nos vemos prontamente. Gracias.